usamos mucho esa palabra siempre cuando decimos, cuando tenemos un problema, ¿cierto? Hoy estoy viviendo un caos al lado de mi esposa. Ah, no. Mira, ahí muchos se rieron. No, estoy viviendo un caos. Algunos le colocan más, ¿cierto? Son más dramáticos y dicen, estoy viviendo un calvario, ¿cierto? Pero la palabra aquí hoy día es el caos, ¿cierto? Podemos ver en la imagen, ¿cierto? Que ahí hay como hubo como una guerra, una destrucción, ¿cierto? Edificios, ¿cierto? En mal estado, eh, provocado a lo mejor por una bomba, un ataque terrorista, una infinidad de cosas que se nos pueden imaginar, ¿cierto? Pero ahí en el centro está la iglesia, ¿cierto? En medio del caos, ¿cierto? Y representado, ¿cierto? Por esa paloma que tiene pinta paloma, se representa el Espíritu Santo, el poder de Dios. Amén. Entonces muchas veces el caos, ¿cierto?, viene a nuestras vidas, de alguna forma. ¿Cierto? El caos es un desorden. Esa es la definición de caos. Desorden, ¿cierto? Nada es igual. Eh, entonces el desorden muchas veces produce una problemática. ¿Sí? Pero generalmente nosotros definimos el caos como una problemática, como un problema. Entonces, generalmente cuando nosotros como familia, ¿cierto?, ocurre algún problema, algún caos en nuestra familia, ¿cierto?, un desorden en la familia, viene una problemática, se adiciona una problemática. Por ejemplo, en mi caso, eh, a mi mamá la cuidaba una persona, estábamos súper bien, ¿cierto? Reclamábamos de repente porque siempre uno está reclamando, ¿cierto? Que no llegó a la hora, que al final quiere que le suben el sueldo y todo el asunto. Y muchos, ¿cierto? Los que no podíamos cuidarla, ¿cierto? Aportábamos un dinero y los que podían cuidarla se ahorraba ese día, una cosa así. Pero esto de que la persona ya no quiere ir más, ¿cierto? Esa persona que cuida a mi mamá en la noche, ha traído un caos para la familia, ¿cierto? Han habido, ¿cierto?, problemáticas, ¿cierto?, discusiones internas, problemas económicos, ¿cierto? Una infinidad de cosas que trae, ¿cierto?, este problema. También ocurre, ¿cierto?, un caos, ¿cierto?, cuando los hijos, los adolescentes, ¿cierto?, se colocan un poco rebeldes, ¿cierto? O muchas veces en el caso también que se van de la casa, produce un caos, ¿cierto? Produce una problemática familiar. Porque ya muchas veces los padres, ¿cierto? El matrimonio no se va a llevar muy bien, ¿cierto? Y se van a culpar uno a otro, que por qué se fue, que tú no la sabes enseñar, y así las discusiones comienzan, ¿cierto? Y ya se vive un caos, ¿cierto? Entonces, caos es un desorden que puede traer una problemática. Amén. Veamos, hay unas interrogantes. Es para contextualizar un poco lo que viene. Los religiosos de la época se preguntaban sobre el Mesías, ¿cierto? Dice, ¿es el Mesías prometido de la Escritura en cuanto a Jesús? Ellos se hacían estas preguntas y decían, ¿es el Mesías prometido el que habla la Escritura? Porque ellos, ¿cierto?, lo veían, ¿cierto?, y no creían que él era el Mesías, porque ellos pensaban que iba a salir el Mesías, ¿cierto?, de ellos mismos, ¿cierto?, de los religiosos. A lo mejor iba a estar en un poder político, pero no que iba a ser hijo de un carpintero. La ciencia moderna se explica, ¿cierto? O sea, se cuestiona y dice, ¿qué podemos probar que realmente hizo y dijo en cuanto a Jesús? Eso es lo que se pregunta la ciencia. ¿Qué podemos probar? Porque la ciencia, ¿cierto?, todo lo prueba, todo lo cuestiona, ¿cierto? Todo es medible, todo es comprobable para ella. No hay cosa que se escape, ¿cierto? O no es creíble. Para la ciencia, los milagros no existen. Amén. Porque no son comprobables. La sociedad actual dice, ¿qué relevancia tiene su mensaje hoy? Porque la sociedad actual está pensando, ¿cierto?, en la economía, en un segundo plano Jesús para ellos, ¿cierto? Está pensando, ¿cierto?, en el pasarlo bien, en aprovechar, ¿cierto?, la vida, ¿cierto?, la vida loca, podríamos decir. Y una infinidad de cosas y se preguntan qué relevancia, qué importancia tiene su mensaje hoy. ¿Es un mensaje a lo mejor anticuado, un mensaje que no es para estos tiempos? Y esas son las preguntas que más o menos se hacen en estos tres ámbitos.
Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encuentra, ¿cierto?, en Juan 11, en la versión NTV. Y vamos a tomar algunos versículos, no todos. Vamos a hacer en la primera diapositiva del 3 al 6. Y lo leo en el nombre de Jesús. Dice: así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Ahí nomás. Amén. Aquí, cierto, vemos una situación, cierto, que impacta tremendamente, cierto, una situación que inexplicable para la ciencia, cierto, es imposible que un cuerpo, cierto, pueda salir caminando como salió Lázaro después de 4 días, ¿ya? El cuerpo ya muerto, ¿cierto?, empieza ya a las 24 horas, a las 48 horas, más o menos, empieza a sufrir descomposición. Amén, aquí llevaba 4 días. Por eso los velorios, ¿cierto?, son aproximadamente 24, algunos son 48 horas, no más. Siempre y cuando, yo me acuerdo que fui a un velorio una vez y decían que ya estaba pasado el muerto, porque ya no sé qué había pasado, se habían demorado en enviarlos, que a veces los retienen los cuerpos. Entonces, estaba como el ambiente un poco pesado, porque ya llegaba más de 48 horas. Entonces aquí imagínense, más de 2 días, 3 días, 4 días y aquí en el día cuarto, ¿cierto? Ya el cuerpo ya estaba ya imposible, ¿cierto? Que pudiera tener vida. Amén.
Entonces, para la ciencia esto es imposible. Un cuerpo así no puede tener vida. Amén. ¿Qué sucede? Aquí, ¿cierto? Se produce primero un mensaje, ¿cierto? Que se le envía a Jesús de su amigo Lázaro, ¿cierto? Marta y María le envían un mensaje para decirle que tu amigo, ven que tu amigo está enfermo. Jesús, ¿cierto? Su amigo amado, ¿cierto? Amaba mucho a estos hermanos. No va de inmediato, ¿cierto? Decide quedarse 2 días. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido a lo mejor al tiro cuando estaba enfermo? Jesús quería que la gloria de Dios se viera, se reflejara en ese lugar. Amén. Quería elevar el nombre de Dios. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido en el momento? A lo mejor hubiese sido un milagro más, un milagro de sanidad de esos comunes que tenía muchos para atrás, pero él quería impactar porque ya le quedaba poco de la hora de su aprehensión. Le quedaba muy poco. Entonces Jesús sabía que con esto tenía que impactar. Porque se iba a encontrar con mucha gente, se iba a encontrar con esos curiosos que iban, ¿cierto? Con esos que iban a criticar. Y ahí estaba la multitud, ¿cierto? Esperando que llegara Jesús. ¿Qué piensan ustedes que si la multitud supo que enviaron el mensaje a Jesús y Jesús no llegaba, qué piensan que decían? No, es que se tiene que haber retrasado, si Jesús viene al tiro y todo el asunto. Comenzaron las críticas. Amén. Entonces, Jesús esperó, se quedó 2 días más, ¿cierto? Para, ¿cierto? Que sucediera lo que tenía que suceder. Amén. Para que ocurriera, ¿cierto? Que llamara a Lázaro, ¿cierto? Desde la tumba. Para que toda la multitud, todas las personas, los que estaban dolidos, ¿cierto? Las personas que iban a mirar también, pudieran ver, ¿cierto? Ese milagro tremendo que la ciencia hoy en día no puede explicar. Amén. Entonces, ¿por qué no fue a lo mejor? Porque aquí habla de 2 días. Y cuando Jesús llega, ¿cierto? Ya han pasado 4, ¿cierto? Se calcula que el mensajero se demoraba 1 día más o menos en llegar a darle el mensaje. Y se calcula que a lo mejor el mensajero, como demoró 1 día, ¿cierto? Jesús ya en ese momento murió. ¿Me entiende? Entonces, ahí tenemos 1 día más los 2 días que se quedó Jesús y más el día, ¿cierto? Que regresó Jesús, que fue Jesús a ver a Lázaro. Amén. Quizás no fue de manera inmediata, ¿cierto? Para que ocurriera, ¿cierto? Para que la gloria de Dios, ¿cierto? Se viera. Pero aquí no fue en el segundo día, ¿cierto? Porque antiguamente ocurría una enfermedad que si bien la Biblia no habla, ¿cierto? No sé si han escuchado hablar de la catalepsia. Amén. La catalepsia, ¿cierto? Es una enfermedad, ¿cierto? Que el cuerpo prácticamente tiene signos vitales, pero no eran para la época palpables, audibles, no eran comprobables. Eran como silenciosos los signos vitales que tenía. Entonces, como no había la tecnología que hoy en día hay, no podían sentir, ¿cierto?, que el cuerpo tenía vida. Amén. Entonces podía haber dicho la gente, hoy no, si es esa enfermedad, ¿cierto?, que les da, ¿cierto?, que se mueren y no fue un milagro. ¿Me entienden? No fue el tercer día, ¿cierto? Tampoco fue el segundo día, perdón, porque a lo mejor el cuerpo todavía no estaba en descomposición. Era como resucitar a lo mejor a la hija de Jairo, ¿cierto? Entonces el cuerpo no estaba en descomposición. Entonces, no fue el tercer día, ¿cierto? Porque no quería a lo mejor que fuera similar a su resurrección, que era venidera, que Jesús resucitó al tercer día. Amén. Fue al 4.º día para que el cuerpo sí estuviera en descomposición. Amén. Para que el cuerpo estuviera en descomposición. Entonces, Jesús elige 1 día, ¿cierto? Pero sabía que ahí en ese momento Marta y María a lo mejor iban a estar súper sentidas con él, ¿cierto? Porque era su amigo, no fue al instante. Amén. Entonces, cuando llega, ¿cierto? Cuando llega, ¿cierto? Le aparece Marta y le dice, veamos eso, Miguel.
Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Jesús y le dice, Marta lo reconoce, ¿cierto? Como Jesús, como el Mesías. Y le dice, si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano no hubiese muerto. Amén. Marta quizás, ¿cierto? Decía, ¿y por qué Jesús se demoró tanto? ¿Por qué esperó que muriera? Entonces para Marta a lo mejor ya su hermano estaba muerto porque estaba ya estaba hediondo, ¿cierto? Tenía mal olor, ¿cierto? Estaba en descomposición, pero para ellos y para los que estaban ahí era imposible que ese cuerpo viviera. Amén. Mientras que María lloraba desconsoladamente, dice la palabra de Dios, lloraba desconsoladamente. Y lo único que hacía era llorar y llorar. Y cuando le dicen el maestro te busca, ¿cierto? Va, sale corriendo. Y pensaron que iba a la tumba de Lázaro a llorar la multitud. Pero como era buena para llorar, pensaron que iba, ¿cierto?, a llorar a la tumba. Pero iba a buscar al maestro. Y repite la misma frase que Marta y le dice, si tú hubieses estado aquí, nada de esto hubiese sucedido. Amén. Muchas veces, ¿cierto? Las cosas, ¿cierto?, son inexplicables. Hay cosas en la Biblia, ¿cierto?, que la ciencia no comprende. Que por más que estudien, no logran, ¿cierto? Por eso la ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, como cristianos, a mí si me dicen que Jesús hizo un milagro en ese tiempo, yo hubiese creído. Amén. ¿Cierto? Yo hubiese creído. Y si hoy en día aquí sana a alguien, yo creo. Y no tengo para qué buscar, ¿cierto? Para comprobar, ¿cierto?, lo sucedido. Porque, ¿cierto?, yo creo y tengo fe que Jesús puede sanar. Amén. En esos tiempos, ¿cierto?, a él se le cuestionaba mucho. Porque él se decía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no le creían. Porque era hijo de un carpintero, porque no había nacido en la clase alta, por una infinidad de cosas, ¿cierto?, que no iban con el carácter que tenía que tener el Mesías. Pero aquí sucede, ¿cierto?, más que el encuentro, más ¿cierto?, que el sufrimiento, aquí se produce algo tremendo y hay un caos tremendo en esta situación. Amén. Un caos tremendo, hay un desorden. Cuando muere alguien, ¿cierto?, ¿qué se produce? Tristeza, pena, lloro, lo que sentía María, llanto, rabia, ¿cierto? Tengo rabia aquí, ¿por qué sucedió esto? Amén. Cuando murió mi papá, para que la única muerte que he tenido más cercana yo. Cuando murió mi papá, ¿cierto? Yo tenía como, no sé, una mezcla de alegría y rabia. Tenía una confusión tremenda. Alegría porque estaba en la adolescencia, ¿cierto? Iba a ser libre. Porque mi papá era súper complicado. Pero tenía rabia, ¿cierto? Porque murió sin despedirse. Amén. Mi hermana por otro lado llorando. Gente que iba a mirar. Que iban a mirar. Amigo del amigo del amigo del amigo. Y uno abre la casa, ¿cierto? De esas personas. La abre y entra cualquiera. Y en una voy pasando y habían en una bodega que teníamos de adobe, de esas bodegas antiguas con tejas. Y habían unos jóvenes tomándose una garrafa de vino. Entonces yo me enojé harto, me enojé mucho, porque no era lugar, ¿cierto?, para ir a beber. Y yo les dije algo. En ese tiempo no conocía a Cristo. Y me dijeron, pero hace tanto frío y queremos calentar el cuerpo. Y yo comprendí también que a lo mejor, ¿cierto?, ellos no eran nada de mi papá. Entonces era una forma a lo mejor y los dejé, ¿cierto? Pero había un desorden tremendo, gente entrando, mi hermana llorando,
gente discutiendo, otros criticando que por qué no lo hicieron así, por qué no lo hicieron de otra forma. Entonces era un caos tremendo, era un desorden. Amén. Aquí sucedió exactamente lo mismo, un desorden tremendo. Amén. Donde estaba la multitud, ¿cierto?, que criticaba, la multitud que diciendo, veamos a ver si viene el maestro, po, a ver si viene el Mesías, si lo mandaron a buscar, ¿por qué ha demorado tanto? Veamos si hace algo. Po. No dice que es el Mesías, no dice que es el Hijo de Dios. Amén. Esperemos entonces. Entonces, por otro lado, María llorando, María ausente, ¿cierto? Quién sabe cuántas veces lloró en la tumba de Lázaro. Por otro lado, Marta, ¿cierto?, cuestionando a Jesús, si lo mandé a buscar, ¿por qué se demora tanto? Entonces se producía un caos, una situación tremenda, una problemática tremenda. Amén. Jesús, ¿cierto?, que al ver las críticas se entristece, se enoja, ¿cierto? Y al ver la multitud que quería solamente contemplar, observar y mirar lo que sucedía, entonces también Jesús la vio y vio a la gente, dice, lamentándose con ella. Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Jesús también sintió, ¿cierto?, tristeza por su amigo, pero él sabía lo que iba a suceder. Sabía que Dios se iba a glorificar a través de este evento. Amén. Démosle. Ya. Entonces, 1, 2, 3, 4 días. Eso es lo que ocurre. Se produce enfermedad. Lo primero, hay una enfermedad. Después el mensaje, ¿cierto? El mensaje que le llegó a Jesús. Después la muerte ocurre en ese trayecto, desde el mensaje, se podría decir. Y ahí viene una espera, ¿cierto? Un momento de espera donde esperan a Jesús, ¿cierto? Esperan que algo puede suceder. Y ocurre el milagro. Puse esto, Génesis capítulo 1, 2, 3, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, es para poder entender que también en esta situación del Génesis había un caos, había un desorden, ¿cierto? ¿Y qué lo hace? ¿Qué calma el caos? Amén. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Entonces, ¿qué termina el caos? La voz de Dios. Amén. La voz de Dios. Pero dice, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces, aquí también ocurre algo parecido en esta situación. Entonces, había un caos, había un desorden, ¿cierto? Pero faltaba la voz de Dios cuando le dijo, Lázaro, levántate. Amén. Y ocurrió un milagro. Porque Jesús es la luz del mundo. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Entonces, lo que sintieron, Marta, a través del diálogo, ¿cierto? Hay reproche contra Jesús. Amén. Porque ella piensa en el pasado, ¿cierto? Si hubieras estado, Jesús, si hubieras estado aquí, eso es lo que es, con eso se identifica Marta, todo el rato. Si hubieras estado aquí, maestro, si tú hubieras estado aquí. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, somos como Marta y decimos, pero si lo hubiese hecho así, me hubiese resultado. Pero si lo hubiese hecho de esta manera, pero si no me hubiese ido por ese camino, no me hubiese pasado nada malo. Pensamos mucho en las situaciones pasadas. Amén. Pensamos mucho. Las cosas tienen un destino, tienen un rumbo, tienen algo. Déjate llevar por la voluntad de Dios. María dice, solamente llanto, postración. Y repite, ¿cierto?, la frase de Marta. Pero lo que la identifica a María en esta situación es el llanto y la postración. ¿Cierto? Se postró ante Jesús. Y lloró, y lloró, y lloró. Muchas veces cuando nosotros también tenemos un caos, una dificultad, ¿cierto?, solamente lloramos. Lloramos. Y nos postramos ante Dios. Y lloramos, y lloramos, y lloramos. El presente del dolor. Amén. Marta tenía el pasado. Y María, ¿cierto?, estaba viviendo el presente, el dolor, el llanto. Y Marta vivía mucho el pasado. Si hubieses estado aquí, maestro. La multitud hacía juicio, tenía curiosidad,
Y algunos tenían dolor porque lo consideraban a Lázaro, ¿cierto? A lo mejor tenía amigos, ¿cierto? Y tenían dolor. Pero la mayoría, ¿cierto?, tenía la curiosidad por ver el poder de Jesús. Porque habían mandado a buscar a Jesús. Estaban esperando que llegara Jesús. Vamos a ver qué va a hacer este Jesús. Vamos a ver qué va a hacer. Pero si el cuerpo ya está hediondo, ya tiene mal olor. Entonces, ¿cómo? ¿Qué va a hacer si ya, amén? Ya no se puede, es imposible, ¿cierto? Hoy en día, actualmente, la medicina le llama cuando el cuerpo, ¿cierto?, pierde no lo pueden reanimar y cuesta que vuelva, se le conoce como el síndrome de Lázaro. Amén. Se dan cuenta que toman igual, la ciencia igual toma, ¿cierto?, parte de esto. Y se le conoce como el síndrome de Lázaro. Amén. Cuando el cuerpo con la reanimación no puede, pero a un tiempo después sí puede volver a la normalidad. Se le conoce como el síndrome de Lázaro. Y Jesús tenía compasión y tenía autoridad. Eso era lo que sentía en el momento Jesús, compasión por ver a su amigo, ¿cierto?, que ya estaba encerrado, ¿cierto?, tapado con una piedra en una cueva, y tiene autoridad. Amén. Porque era el momento, ¿cierto?, de llamar y provocar un evento, provocar un impacto en ese momento, ¿cierto?, en llamar y que este muerto se levantara. Amén. Para demostrar el propósito eterno de Dios. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Entonces, Jesús esperó 4 días porque si iba el segundo día, sería poco creíble, ya que el cuerpo no estaba en descomposición. Amén. No fue el tercer día para que no fuese igual a su resurrección, que Él resucitaría al tercer día. Fue el cuarto día para que todos pudieran apreciar que el cuerpo estaba en descomposición y el milagro fuese creíble. Amén. Que Dios le bendiga. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos dificultad, es como que llegamos, ¿cierto?, a un lugar, como llegó Jesús a Betania. Nosotros nos encontramos con un problema en nuestra vida. Y este problema puede traer miles de subproblemas, llamámosle así. Miles de muchos problemas. Y podemos encontrarnos en una situación de Marta, podemos encontrarnos en la posición de María, o en la multitud, o en el caso de Jesús. Amén. ¿Cuántos han tenido problemas últimamente y la vida parece que es un caos? Y la vida parece que ya no tiene solución, el problema ya no tiene solución. Yo creo que muchos han sentido así. Amén. Muchos han tenido problemas, ¿cierto? Y piensan que no tiene solución. Marta sentía que esto no iba a tener solución. María sentía que no iba a tener solución. Amén. Lázaro, mientras que estaba dentro de esa tumba, no sentía nada porque su cuerpo estaba en descomposición. La multitud decía, esto no va a tener solución. Y quizás todos muchas veces en nuestras vidas decimos que algún problema no tiene solución. Pero para Dios todo es posible. Muchas veces los problemas nos ahogan. Muchas veces los conflictos, los problemas, las situaciones difíciles se transforman en caos en nuestras vidas. Recordar que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. En los momentos de dificultad, en los momentos de caos, en los momentos de situaciones difíciles, la voz de Dios está ahí para hablarte. La voz de Dios puede decir, Lázaro, sal de esa tumba. Amén. La voz de Dios puede decir, sal de ese problema. La voz de Dios puede sacarte de la situación difícil. Amén. El Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén.
Muchas veces nos cerramos y endurecemos nuestro corazón y criticamos a Dios y decimos, pero Señor Jesús, si tú hubieses estado aquí en la enfermedad de esa persona y lo cuestionamos y le decimos, ¿por qué Jesús? ¿Por qué me ocurren a mí las cosas? ¿Por qué me sucede a mí si yo te sirvo, yo soy hijo tuyo? Y ahí le decimos todo lo bueno que tenemos a Jesús. Y la vida no la entendemos y no la comprendemos. En situaciones difíciles, muchas veces somos como Marta. Muchas veces somos como Marta. Pero si tú hubieses estado aquí, Señor, si tú hubieses sanado a mi madre, si tú hubieses sanado a mi padre, en el caso mío, pero Jesús, si yo hubiese estado ahí cuando estaba arreglando ese vehículo, no se hubiese pegado en la cabeza. Pero Jesús estaba ahí. Jesús está en tus situaciones difíciles. Jesús está en el caos tuyo. Cuando todo hay un desorden tremendo, Jesús está ahí. Pero está esperando. Está esperando 2 días más. Está esperando un tiempo más. Porque quiere que la gloria de Dios, quiere que tú reconozcas y quiere que las personas reconozcan su poder. Por eso Él espera. Y somos como Marta, viviendo del pasado. Y decimos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué hiciste eso con mi familia, con mi casa, con mi economía? ¿Por qué si yo antes tenía esto? Y tú no estabas ahí. Pero si tú estuvieses ahí, nada de eso hubiese sucedido. Jesús siempre ha estado. Jesús, mientras tuvo 2 días, estaba pensando en esta situación de su amigo Lázaro. Y lo comentó con sus discípulos en unos versículos que nos saltamos. O muchos tenemos la situación de María, llanto, mucho llanto. Y somos muy emocionales muchas veces. Y por todo sufrimos. Y derramamos lágrimas tremendas, ciertos ríos de lágrimas. Y nos postramos a las rodillas del Maestro, ¿cierto? Pero también muchas veces lo cuestionamos y repetimos las frases de otro y decimos, ¿por qué no hubieses estado aquí? ¿Por qué no estuviste a tiempo? Pero Jesús siempre estuvo. Y Jesús en esa situación, en tu problema, en tu caos, Jesús sufre. Porque aquí dice que Él estaba triste. Y es el mismo Jesús. No porque esté físicamente, sigue con su mismo carácter. Jesús sufre cuando tú estás en caos. Cuando tú estás en alguna problemática. O somos muchas veces como la multitud. Que tenemos dolor, pero tenemos curiosidad. Vamos a ver si Dios hace un milagro en mi vida. Por si acaso. Estamos en un caos, pero muchas veces estamos con dolor, con sufrimiento. Pero tenemos esa curiosidad. Voy a ver si Jesús hace algo en mi vida. Veamos, probemos a Jesús. Amén, en mi dolor. Somos como la multitud. Pero dice la palabra de Dios que Jesús también tuvo tristeza. Y Jesús tiene tristeza cuando tú sufres. Jesús se coloca muy triste. Y muchas veces nosotros, como no lo vemos, decimos que Él no está. ¿En qué posición estás tú en este día, en tu vida? ¿En qué posición estás? ¿Estás con la posición de Marta, en el lugar de Marta? ¿Estás siendo una Marta? ¿Amén? ¿Reprochando lo que no hace Dios en tu vida? ¿Estás llorando como María y te postras, pero igual lo criticas? ¿O estás en la posición de la multitud, que muchas veces, cierto, quiere ver, quiere contemplar, quiere analizar algo en tu vida, quiere que Jesús impacte en tu vida? Pero vamos solamente por la curiosidad. Amén. Que Dios nos bendiga. Cuando el caos llega a un punto máximo, cuando el olor a muerte es insoportable y la esperanza parece una burla, Jesús se pone al frente de la cueva. Jesús se pone
al frente de la cueva, iglesia. Cuando ya te desesperas, como Marta y María, Jesús se pone al frente de tu cueva. Jesús se pone enfrente de tu vida. Y le dice, sal, Lázaro, ven fuera. Amén. Su voz penetra en la profundidad del sepulcro. La voz de Dios quiere penetrar en la profundidad de tu corazón y te llama, que salgas de esa situación. Que salga, que esa situación tuya, que el caos que tú tienes, tiene caducidad, que no es para siempre. Amén. Aunque te digan, no, tú estás frito, porque así lo llaman las personas, ¿cierto? Tú estás frito, tú estás meado de perro y te pasa cada cosa. Eso tiene caducidad, eso termina si tú escuchas la voz de Jesús que te llama. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Lázaro, ven fuera. El caos en tu vida tiene una fecha de caducidad. Y esa fecha es el momento en que Jesús decide hablar. Le habló a la mente de Marta. ¿Qué le dijo a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Eso le dijo a Marta. Y le habla al corazón de María. Y le habla. Y le dicen a María, el Maestro ha llegado y te llama. Amén. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y a María, el Maestro quiere verte. Ha llegado. Salió deprisa, María. Amén. Amén. Y a la tumba de Lázaro, en otras palabras, lo que está atado tiene que soltarse. Amén. Lo que está encerrado tiene que liberarse. Lo que está muerto tiene que vivir. Amén. Lo que está atado tiene que soltarse. Si hay algo que está atado en tu vida, iglesia, escucha la voz de Jesús que dice, desátalo. Amén, desátalo. Amén. Lo que está encerrado, tienes que liberarte. Amén. Si estás muerto en tu caos, si estás muerto en tu sufrimiento, tienes que vivir. Amén. Muchas veces traemos un olor desagradable y el olor desagradable lo llevamos a nuestra casa, que son tu forma de ser, tus problemas, y echamos a perder todo. Provocamos una descomposición en la familia. La gente ya no quiere estar a nuestro lado porque somos desagradables. Pero el Maestro está con nosotros. El Maestro quiere cambiar nuestra vida. El Maestro quiere colocar nuestro caos, ¿cierto?, en alegría. La Biblia dice que Lázaro vivió después. Por ahí querían matarlo. La idea estaba en matarlo. Porque como por intermedio de Jesús, ¿cierto?, por intermedio de ese milagro, querían terminar, ¿cierto?, con el testigo. Querían terminar con la persona, ¿cierto?, que había sido sanada, que había sido revivida. Amén. Pero la Biblia no habla cómo murió Lázaro, pero de que Dios hizo una obra tremenda en la vida de Lázaro. Lo levantó de la muerte. Hoy es el tiempo, ¿cierto?, de levantarnos de la situación en que estamos. Es el momento, ¿cierto?, de salir de donde estamos, de tu situación. Yo no sé qué situación está pasando, ¿cierto?, que tenemos en nuestra vida. Yo no sé qué estamos viviendo. Pero Dios conoce lo que tú estás viviendo. Sabe lo que está pasando. Independiente que esté a la distancia. Amén. Independiente que estaba a la distancia. Porque era un día más o menos para llevarle el mensaje. Amén. Aquí dice que Betania estaba a 15 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Pero Jesús estaba del otro lado del Jordán cuando le llevaron el mensaje. Y la distancia entre Betania y Jerusalén eran aproximadamente, ¿cierto?, 15 estadios, que aproximadamente 2.8 kilómetros es lo que yo busqué. Más o menos. Cada estadio aproximadamente medía 180 metros. Pero muchas veces en la distancia decimos que Jesús está lejos de mí. Amén.
Y pueden pasar un día, 2 días y Dios no hace nada. Pero eso no quiere decir que te está hablando tu corazón, que días después te va a decir, sal de esa situación, sal de esa situación. Porque te mira como un amigo, te mira como una persona querida, te mira como una persona amada como amaba a Lázaro. Amén. Que Dios les bendiga. El caos no es el final de tu historia. Es solo el escenario que Dios ha elegido para que su voz se escuche con más fuerza. Entonces, el caos, ¿cierto? Dios lo provoca. Amén. Para que su voz se escuche después. Porque si no tienes un problema, no tienes un caos en tu vida, ¿vas a querer escuchar la voz de Dios? Si estás happy en la vida, tiene que ocurrir un problema para poder escuchar la voz. Amén. Que Dios le bendiga. Y con esto ya termino. Dice Efesios 5:14, dice, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo te dará la luz, y te alumbrará Cristo, la Reina Valera. Es importante, iglesia, ¿cierto?, salir del estado en que estás. Es importante vivir bajo la gracia de Dios, bajo la voluntad de Dios. Amén. Jesús te ama como amaba a Lázaro. Jesús te ama como amaba a Marta. Jesús te ama como amaba a María. Jesús te ama con el reproche de Marta. Jesús te ama, ¿cierto?, con el llanto, con el lloro, con el lamento de María. Jesús te ama a lo mejor por la curiosidad que tienes como la multitud, pero está a 2 días de ti. Puede estar a 4 días de ti. O puede estar cuando ya estás en una descomposición. Tu caos está en descomposición. Tu caos es terrible. Pero de que va a llegar, va a llegar. De que va a estar contigo porque te ama, va a estar contigo porque te ama. Y quiere hablar a tu corazón. Y te va a decir, sal, desátate, sal fuera. Quítale las vendas del sufrimiento que tú tenías. Quítale las vendas del dolor. Quítale las vendas de todo lo mal que lo ha pasado. Porque yo lo quiero vivo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo te dará la luz. Amén. Pongámonos de pie. Padre Santo, Dios eterno, Dios de gloria, Dios de maravillas. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios bendito, Señor, por todo tu amor, toda tu misericordia. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por tenernos paciencia. Gracias porque muchas veces lloramos. Gracias, Señor Dios amado, por entendernos. Perdónanos, Señor, porque a veces criticamos y hablamos muchas cosas, Padre Celestial, y nos olvidamos de tu amor inmenso, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios amado, porque se nos viene un milagro en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios amado, porque vas a hablar a mi corazón y vas a decir, y hoy día dices que mi problema tiene una caducidad, que tiene fecha de vencimiento, Padre amado. Yo lo creo, Señor, porque tú eres el Dios de milagros. Muchas gracias, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que sea acogida en cada corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos al Señor.